¿Cuáles son las razones de esta cifra? Vamos a buscar explicaciones. Para ello nos acompaña vía telefónica Neri Rodenas, director ejecutivo de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Nos acompaña desde Ciudad de Misco, en Guatemala. Neri, bienvenido, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué explicación podemos encontrar, qué hipótesis se plantean cuando recordamos esta cifra que es sin duda muy alarmante? 20 personas desaparecen diariamente en Guatemala en distintos puntos del país. Bueno, sí, es muy preocupante la situación de desaparición de personas en Guatemala. Hay diversos motivos. Recordemos que hay sectores que se encuentran bastante afectados, obviamente están las personas adultas, pero nos preocupa muchísimo que también están desapareciendo muchos niños y adolescentes. Algunos casos, algunas investigaciones que nosotros hemos hecho de conformidad con el informe sobre la situación de la niñez y adolescencia que presentamos nosotros anualmente, se vincula a niños que están siendo reclutados por las pandillas juveniles. También se dan casos de los secuestros extorsivos, también secuestros extorsivos, es decir, personas que son privadas de su libertad por grupos criminales y piden pues a cambio una cantidad específica. Pero también recordemos que en nuestros países se está dando mucho el tema de trata de personas. Cuando hablamos de trata de personas, son personas que son sometidas a especies de esclavitud, ya sea porque se va a realizar algún tipo de explotación sexual, que están muchas niñas en todo caso también, se dan porque han sido engañadas, porque les han dicho, bueno, van a ir a otro país a realizar modelaje, pero no les cuentes nada a tu familia. Y estas niñas, bajo este engaño, muchas veces salen de Guatemala, pero cuando ya están fuera de Guatemala les quitan sus pasaportes, le quitan toda su identidad y son sometidas a una explotación sexual. Entonces, este tipo de casos son casos, pues obviamente bastante preocupantes, ¿verdad? De niños y niñas que han sido, pues, desaparecidos. Claro. Neri, sobre el tema de y, las pandillas, estamos hablando de reclutamiento forzado de menores. Correcto. Muchos niños y adolescentes que viven en áreas marginales de Guatemala, existen estas maras o pandillas juveniles en las cuales pues los niños muchas veces no tienen ninguna opción. O sea, si no te metes a la pandilla puedes ser asesinado. Y si entras, entonces tienes que asumir que vas a realizar acciones en las cuales van a estar al margen de la ley. Entonces, esta situación de desaparición es una situación pues bastante preocupante. Se da entre los niños entre los 13 y los 17 años de edad, que es los registros. Se da mayoritariamente con niños, con hombres, con varoncitos. Y entonces esta situación de las pandillas también es una situación bastante preocupante porque los niños claro, poco a muy poco grave. Neri, y las familias sí. son obligadas a guardar silencio, no pueden denunciar la desaparición forzada. ¿O hay algunas que se atreven a denunciarlo? Bueno, son muy pocas. Lo que sucede es de que si se atreven a hacer algún tipo de denuncia, estas familias tienen el riesgo de que pueden ser pues afectadas, que puede haber algún tipo de venganza. Estas pandillas están acostumbradas a realizar acciones de asesinatos. Entonces, la gente prefiere mantener ese status quo que se vive generalmente en las áreas marginales y continuar con su vida. Respecto a la migración, este proceso, este fenómeno que es tan doloroso de desarraigo, que salen de distintas naciones centroamericanas, Guatemala tratando de llegar a México para pasar a Estados Unidos, ¿también podríamos buscar una explicación en esta cifra tan alarmante allí? Sí, la situación es bastante alarmante. Las tablas que nosotros tenemos de niños que han migrado son cerca de 7.722 niños que han viajado por la vía aérea, por la vía terrestre, y el tema de que ese es un sector bastante invisible en el tema de migrantes. Al llegar a la frontera de México con Estados Unidos, muchos niños, cuando las familias son detenidas, son separadas de sus padres, y eso es una situación bastante gravísima, porque recordemos que son menores, son niños entre 5 años, entre 13, 15 años, que no tienen ningún contacto con sus niños, y eso aumenta la angustia, lo que se podría considerar hasta como una forma de tortura psicológica. Es una situación bastante delicada
Pues una situación de la cual nosotros hemos pedido a las autoridades que puedan hacerse cargo. Una verdadera violación de derechos humanos, además quebrar de esta manera a las familias que migran por una necesidad, como bien se conoce en esta nación centroamericana. Neri, el gobierno a través de distintas autoridades activa un mecanismo Alba Kenneth directamente relacionado con la búsqueda de personas desaparecidas, en especial de niños y niñas y adolescentes. ¿Esto qué efecto produce? ¿Realmente sirve de algo? Sí, eso realmente, el hecho de que se pudiera contar con el sistema de alerta Alba Kenneth, que se origina por 2 menores que desaparecieron, pero que no fueron buscados oportunamente, esto permite de que cuando se activa a través de la Procuraduría General de la Nación, que es una entidad del Estado, quienes activan este tipo de acciones, se ha logrado localizar en un buen porcentaje a niños y niños. Lamentablemente hay un porcentaje, pero es el mínimo, en el cual no se logran localizar, pero generalmente esto pues obedece principalmente a que se puedan activar a través de la alerta Alba Kenneth todas las instituciones del Estado, la Policía Nacional Civil, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio Público y otras entidades del Estado que tienen relación con seguridad para la búsqueda de niños. Y sí ha sido bastante efectiva. Fue una propuesta que surge también de la sociedad civil y que ha servido pues como un sistema que realmente ha permitido mejorar y encontrar a menores, a niños y niñas prontamente. Han arrebatado en este encuentro, en esta ubicación de niños, niñas y adolescentes de las pandillas en ese proceso de reclutamiento forzado, Neri. ¿Te lo han arrebatado a esas pandillas? Sí, se han arrebatado bastante bueno, en el tema de las pandillas ha sido una situación mucho más difícil, porque algunos niños que han tomado la decisión de salir, pues muchos han sido ejecutados. Se conoció, por ejemplo, el caso de un niño que fue arrojado desde un puente, sin embargo no murió, quedó atrapado entre los árboles. Días después fue encontrado por algunas personas, el niño logró sobrevivir, aunque un tiempo después murió. Pero son niños que han buscado, digamos, abandonar las pandillas. La situación de las pandillas es una espiral, es una situación bastante difícil de poder salir, pero no imposible. Si han habido menores y niños y niñas, adolescentes, que han logrado superar esta problemática. Una situación realmente muy dramática. Lo cierto es, para despedirlo, Neri, que la cifra entonces sí es real. 20 personas desaparecen diariamente por todas estas razones que usted nos ha narrado en Guatemala diariamente. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Quizás ha disminuido tanto porque antes teníamos el problema de las adopciones. Había unas adopciones en las cuales muchos niños eran separados de sus familias en forma ilegal y eran dados en adopción, y después los padres habían sido engañados o habían sido pues en alguna forma afectados en esa situación. Esa situación ya ha cambiado bastante, si no seguramente estaríamos hablando de cantidades mucho más altas. Gracias, Neri, por este panorama. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Hasta luego. Muchas gracias.